testigo. Vamos con el primero. La primera instancia histórica en la que puede decir... Aquí está Juan, atrás nuestro, Juan. Yo estuve ahí, de alguna ahí, forma, ahí, ¿no? ahí están, El 9 de... el 11 de septiembre, ¿no? El 9-11, el famoso 11-9, 9-11, como se lo quiera decir. ¿Por qué estabas en Nueva York? Contanos cómo viviste esa experiencia tan tremenda para todo el mundo. Bueno, esa es una fotografía tomada desde el puente de Brooklyn. Yo estaba en Nueva York recién llegado, llevaba un mes allí porque estaba destinado a las Naciones Unidas y recuerdo, pues, como con cierta extrañeza, recuerdo que cuando iba caminando hacia el trabajo, alguien me dijo, ha chocado un avión contra el World Trade Center. Y la verdad es que en ese momento no me imaginé que pudiera ser un atentado terrorista, porque si habéis estado en Nueva York sabéis que hay unos helicópteros que pasean a los turistas, y yo imaginé que lo que había sucedido es que uno de los helicópteros que paseaban turistas se debió de empotrar contra algún... que ya había ocurrido alguna vez. En el edificio de MetLife ahora, que entonces fue de la Pan American, que era una compañía antigua norteamericana, había sucedido alguna vez eso. Así que bueno, la verdad es que cuando llegué a la embajada y pusimos la televisión, pues el desastre fue grande. ¿Y cuál fue la sensación? ¿Miedo? ¿Decir que para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me quedo acá? Y aparte, ¿qué pasó en la embajada también? Claro. Claro. ¿Qué tuvieron que hacer su trabajo? Nosotros además, las embajadas están muy concentradas en torno al edificio de Naciones Unidas y se daba la casualidad de que nosotros vivíamos o estábamos en el mismo edificio que el servicio secreto israelí. Y bueno, uno de los rumores fue que había que desalojar rápidamente porque eran un objetivo también. Bueno, la verdad es que fue un día cargado de rumores, fue un día de mucho silencio. Recuerdo un gran silencio por la ciudad porque no funcionaba absolutamente nada, ni el metro, ni los... tengo además una anécdota un poco que la he contado alguna vez, ¿no? Un tanto extraña. Los teléfonos no funcionaban y yo marcaba el teléfono de mis padres en Barcelona para decirles que estaba bien. Y bueno, no conseguía comunicar, pero recuerdo que cuando llegó un mes y medio después la factura en donde aparecen los números marcados, uno de las veces que intenté marcar olvidé uno de los prefijos provinciales y entonces aparecía marcado Afganistán. ¡No! Entonces me acuerdo que le dije a los compañeros, si alguna vez viene alguien a por mí, decid que pasó eso, ¿no? Que me equivoqué al marcar, pero en fin. Sí, fue un día en donde no funcionaba nada, ¿no? Bien, otra instancia histórica en la que estabas en ese lugar tiene que ver con el cambio de mando en Cuba, ¿no? Sí. Historia más reciente también, cuando Fidel Castro, bueno, le pasa el poder a su hermano Raúl. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento tan particular para la historia? Pues recuerdo que estaba cenando en casa del corresponsal de Televisión Española, con el que yo tenía una buena relación, y cuando apareció en la televisión el comunicado, que fue un comunicado muy extraño, porque en realidad era un comunicado, en cierto modo, elaborado, confeccionado por el propio Fidel Castro, en el cual decidía quiénes se iban a ocupar de las funciones, es decir, qué ministro se iba a ocupar de qué cosa, ¿no? No sabíamos nada, porque la verdad es que había un secreto total. Habíamos oído rumores de que el 26 de julio, porque recuerdo que eso fue... El 26 de julio era el día donde se conmemoraba, digamos, el asalto al cuartel de Moncada, que se considera que es el principio de la revolución, aunque en realidad el cuartel de Moncada fue una especie de ataque que hicieron en el año 53, creo recordar, y luego ya después la revolución triunfó en el 59. Había rumores, pero en realidad rumores a partir del comunicado de la televisión de que había tenido una hemorragia muy fuerte en un avión volviendo de no recuerdo qué provincia, y bueno, me sorprendió sobre todo en los meses siguientes, los rumores que habían de que estaba muy mal. Parece que sufrió 2 o 3 operaciones, finalmente sobrevivió después de pasar por 3 anestesias, y Raúl Castro, pues en un primer momento de forma provisional se hizo con el poder y luego ya de una forma mucho más formal ya fue nombrado como jefe de Estado. ¿Tenés una relación especial con Cuba? Sí, sí. De hecho, creo que es el destino
que quizás me haya llegado más. De hecho, la novela esta última está ambientada en Cuba. Cuba es un país muy especial. Si tenéis oportunidad de ir, la verdad es que es un lugar muy especial, la gente es muy cariñosa, tiene, por determinadas circunstancias, probablemente también por la revolución, ¿no?, que la ha convertido en algo mítico, es un lugar en donde, bueno, pues las cosas se viven muy intensamente. Y esta reapertura que se está dando, ¿cómo la visualizas? Teniendo la experiencia de haber estado en Cuba durante un tiempo. Bueno, creo que tienen que darse, en estos momentos lo que hay es un proceso de apaciguamiento con el enfrentamiento de los Estados Unidos. Creo que queda todavía bastante por hacer, en fin, me parece que este es un proceso que va a durar bastante más tiempo, pero bueno, evidentemente bienvenido sea, ¿no? ¿Y cómo es el vínculo con la Unión Europea? Pues en estos momentos estamos negociando un acuerdo que costó arrancar en el sentido de que había muchas dudas de si finalmente se lanzaba la negociación y bueno, estamos tratando de establecer un acuerdo ambicioso que está negociándose, lleva 2 o 3 rondas ya y esperamos que pueda concluirse cuanto antes, pero bueno, hay cuestiones importantes que discutir. Bien, muy bien. Tenemos una última instancia histórica de esas fuertes como experiencia de vida que le ha tocado a nuestro invitado presenciar en el lugar. Y esta creo que es la más extrema de todas, ¿no? Porque estuvo en el terremoto de Haití allá por el año 2010, ¿no? Hace 2010. 5 años, un terremoto trágico con consecuencias impresionantes a nivel de la población de Haití. ¿Cómo viviste ¿Dónde eso? estabas en ese momento? Estaba en la embajada. Afortunadamente no estaba donde solía estar siempre a esa hora, porque desde hacía unas pocas semanas DirecTV había establecido, no sé si se puede comentar. Tranquilo. DirecTV había introducido el canal español de la televisión española y por lo tanto yo podía ver desde el piso superior el telediario que ponían por la noche. Habitualmente los embajadores de España teníamos una especie de decodificadores que nos colocaban en alguna habitación para poder verlo. Y como te digo, hacía un mes que yo había podido verlo en mi habitación. Si llego a estar en el piso de abajo, que era donde habitualmente estaba, pues hubiera muerto porque el piso desapareció, o sea, quedó como un sándwich aplastado. Y cuando estaba en el piso de arriba, pues solamente cedía una parte de la habitación. Pude salir corriendo hacia la puerta, porque siempre te recomiendan que te coloques debajo de una puerta. Un marco, sí, ¿no? Y bueno, pues se hundió una parte del suelo y la otra, pues quedé enterrado con un brazo, digamos, se me cayó una pared encima y estuve 2 o 3 horas enterrado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tuve algunos problemas porque perdí la movilidad total del brazo cuando me sacaron. Tardé muchos meses en moverlo, tuve como 5 meses sin mover el brazo y luego fui recuperando la movilidad con rehabilitación, ¿no? Tengo todavía una pequeña secuela, o sea, no tengo sensibilidad en la mano izquierda, pero bueno, puedo moverme, comer, vestirme, cosa que no pude hacer durante mucho tiempo. Y lo que debe haber sido salir, ¿no? Salir una vez que te Salí sacaron porque y ver. me sacaron, porque los guardias no se atrevían a entrar, porque además las réplicas eran constantes. Claro. Claro. Y la primera duró 38 segundos y luego durante 2 horas a cada momento yo veía que el techo, como temblaba al suelo, yo pensé que el resto del techo me iba a caer En esas sobre 2 la 3 cabeza. horas que pensaste que no la contabas. Sí, claro, piensas de todo. ¿Y eras consciente de que era un terremoto, digamos, enseguida decodificaste lo que pasaba? Sí. Pero por una casualidad, porque en realidad no había habido un terremoto desde el siglo XVIII, había habido uno muy fuerte en el siglo XVIII y por una casualidad de esas se había hundido una escuela, allí había mucha construcción ilegal, ¿no? Y se había hundido una escuela de niños hacía como un par de meses o 3 y en ese momento en los artículos que salían de si en realidad se había construido sin respetar los materiales y tal, una de las teorías que escuché es que podía ser también un terremoto porque había una falla que cruzaba Puerto Príncipe, por lo cual yo ya me sensibilicé en cierto modo
hacia la posibilidad de un terremoto. Y el día que empezó todo a temblar, pues no lo dudé ni un segundo, eché a correr. Y si me llego a quedar donde estaba sentado, pues no lo hubiera contado. Me iba a decir que Tremendo. está para escribir un libro de supervivencia. Yo estuve ahí, ¿no? Ahí. Tremendo, Es impresionante. Bueno, Juan, la verdad que daría muchísimo rato para seguir conversando con Ahora en contigo, nuestro ¿no? país, ¿desde hace cuánto? Desde hace 2 años y Desde hace medio. 2 años y medio. bien, feliz, contento. Muy bien. Tranquilos, porque de momento creo que aquí no va a pasar nada. Dios quiere, Por esperemos que favor. no. te pido. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Bueno, ya saben, el próximo jueves 12 se hace la entrega de esta estatuilla, el premio Escena, que distingue a un elenco uruguayo que interprete una obra de autor perteneciente a la Unión Europea. Con el doctor Juan Fernández Trigo, embajador de la Unión Europea en nuestro país, le agradecemos Muchas su presencia. gracias. Nos vamos a la pausa, ¿no? ¿Tenemos la pausa? Sí, ya mismo. Y en instantes se viene Mariano